Entonces, chicos, en esta clasificación anatómica sabemos que las divisiones del árbol bronquial hacia el bronquiolo terminal es hasta el número 16. Y a esto se le va a conocer con el nombre de la famosa porción conductora. ¿Qué es la porción conductora? La porción conductora de la vía respiratoria es la zona por donde el aire solo pasa, solo se conduce, pero no hay intercambio de gases. Es decir, todo el aire que llega por ahí, cuando yo expulse el aire en la expiración, sale tal cual. Si entraron 3 gases por ahí, salen los mismos 3 gases por esa zona, porque no hay intercambio gaseoso. Por eso es que cuando yo tomo aire, chicos, me presten atención, cuando yo tomo aire, llamado volumen del aire corriente, ¿cierto? Este volumen del aire corriente, ¿a cuánto equivale? 500 mililitros. Este se va a dividir en 2 volúmenes. El primer volumen, llamado volumen del espacio muerto anatómico. ¿Qué es este volumen? Es el volumen que está contenido en esa porción conductora. ¿Y por qué se llama muerto anatómico? Porque no hay intercambio de gases, no hay difusión, no hay hematosis, solo hay paso de aire. ¿Me dejo entender? ¿Cuánto equivale ese volumen del espacio muerto anatómico? 150 mililitros. Quiere decir que por cada toma de aire, que son 500, 150 no se intercambian. Pero ¿cuánto sí se intercambian? Llamado volumen alveolar. ¿Y eso cuánto equivale? A 350 mililitros. Y tú dirás, profesor, ¿y qué hago con 350 mililitros? Pues resulta que la cantidad de volumen que puede almacenar el alveolo es de 3000 mililitros. Ojo, hasta aquí entra 150 mililitros por respiración. Se quedan aquí atrapados, eso no se intercambia. Pero el alveolo puede recibir hasta 3000. Tú dirás, profesor, ¿pero cómo 350 puede llenar 3000? Fácil, pues. Ahí hay un concepto que ustedes tienen que saber, llamado el volumen, la ventilación alveolar. ¿Qué es la ventilación alveolar? Es un concepto, es un producto de multiplicar 2 factores: la frecuencia respiratoria por el volumen alveolar. La frecuencia respiratoria estándar, recuerda que su valor está entre 12 y 20, ¿cierto? Algunos libros dicen de 12 a 18, pero lo que tiene que quedar claro es, más de 20, taquipnia, menos de 10, bradipnia. Disnea es la dificultad para respirar. Ya, disnea y apnea es cuando no hay respiración, ¿ok? Entonces, valor estándar 15. Entonces yo digo, la frecuencia respiratoria, que en este caso vale 15, multiplicado por este volumen que no cambia, denominado 350. ¿Cuánto es esto, chicos, multiplicando? Aproximadamente. ¿Cuánto es? Uy, 5250 mililitros. Con 5250 mililitros minuto, ¿ya podemos llenar este volumen? No, suficiente. ¿Sí se entiende? Con este volumen minuto, ojo, esto es por minuto, pues, ¿no? Por minuto. ¿Podré llenar los 3000 de acá? Suficiente. Es por eso que cuando un paciente está respirando normal, su saturación está al 100%. Con 5000 está al 100%. Pero ¿qué ocurre si tiene dificultad respiratoria y baja a 95? El paciente sigue respirando normal, porque con 95 baja, por ejemplo, a 4500. 4500 todavía llega a 3000. A 90 ya está en casi 4000, 3800. 3800 a 3000 todavía. Pero cuando está debajo de 90 ya hay un poco de dificultad. ¿Por qué? Porque el volumen que yo le estoy dando por minuto casi equipara al volumen máximo del alveolo. ¿Qué ocurre si baja
menos de 3.000. O sea, yo le aporto 2.800. Ya no da la cantidad que necesita mínimamente el alveolo. Entonces ahí viene la desaturación. Y el paciente lo expresa ¿cómo? ¿Cómo crees que lo expresa? Ya, chicos, concepto maravilloso. Mira, ¿cuánto él necesita? 5.250, ¿cierto? Vamos a decir que esto necesita normal. Cuando una persona hace deporte, ¿cierto? Hace deporte, lo que hemos hecho hoy en la práctica, siempre necesita 5.250. Profesor, pero esto resulta de multiplicar 350 por la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Que era 15. Si una persona empieza a hacer deporte, pero el volumen alveolar ya no es 350, sino ahora ¿cuánto es? Por ejemplo, 250. Te pregunto, ¿esta frecuencia respiratoria tiene que ser mayor o menor? Mayor. Para mantener igual las concentraciones que necesita mi cuerpo. Para multiplicar, ¿cuánto tiene que ser? 21, ¿Mayor o menor? 21. Y casi 21, ¿no? Mira, de 15 que respiraba normal, en reposo, ¿se acuerdan lo que hicimos? Hizo ejercicio, ¿ahora cuánto? Por eso que el paciente cuando hace ejercicio aumenta y date cuenta que su volumen es menor. Cuando tú inspiras, cuando uno está agitado, date cuenta, o sea, el volumen ya no es el mismo, es menor. Y como es menor, ¿qué aumenta? La frecuencia respiratoria, pues. Esa es la explicación. ¿Me entienden? ¿Para qué? Para mantener una constante normal. ¿Qué pasó con el COVID? Que el volumen alveolar no llegaba a los 3.000. Lo que yo le aportaba a mi pulmón no era 3.000, 2.500, 2.000, 1.500. Entonces el paciente llegaba pues pidiendo oxígeno a gritos. Y le poníamos su mascarilla, su cánula o su etcétera, ¿cierto? ¿Y qué pasaba? Empezaba a mejorar su respiración, pero con oxígeno. Se acababa el oxígeno, volvía a su estado basal y por eso que venían los problemas respiratorios. O sea, por eso es un concepto que ustedes tienen que saber para poder evaluar a mi paciente. ¿Ok? Listo. Pero, ¿cómo es que llego hasta acá? A ver. ¿Cómo es que llego hasta acá? Pues sencillo. Cuando ya el oxígeno, el aire inspirado, llega al bronquiolo respiratorio, aquí ya cambiamos de porción conductora. Es decir, ya no hay porción conductora. Aquí ¿a qué pasamos? A la llamada porción ¿qué? Respiratoria. ¿Y en qué consiste la porción respiratoria? En tener alvéolos pulmonares. O sea, desde el bronquiolo respiratorio hasta abajo, todos tienen alvéolos. Y representa la división del árbol bronquial 17, 18, 19, bronquiolo respiratorio, pregunta de examen. 20, 21, 22, el conducto alveolar. El número 23 le corresponde al saco alveolar y la última división, obviamente, al alvéolo pulmonar, la número 24. Y esta es la división anatómica. ¿Qué me va a aportar? Me va a aportar oxígeno. Entonces, el oxígeno que está afuera, ojo, con una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio, mira adentro y dice, oye, la presión intrapulmonar es 758 milímetros de mercurio. Así miren, la inspiración. Entonces el oxígeno dice, yo soy un gas ideal y todo gas ideal va de un lugar de mayor presión a de menor presión. ¿Y qué hace el oxígeno? ¿Ingresa ¿dónde? Al alveolo. Por eso que inspiramos. Porque la presión dentro del pulmón es menor que la atmosférica. ¿Así se está entendiendo el concepto? Sí. Pero paralelo a eso, chicos, paralelo a eso, algo está pasando en este gran corazón que tenemos. Del ventrículo derecho, de este ventrículo derecho, ¿cierto? De este ventrículo derecho, acá hay una válvula, anatomía, ¿cierto? Válvula de Morgagni. Nace una arteria que va a sacar sangre venosa. ¿Y por qué sangre venosa? Porque esta sangre venosa contiene CO2. Contiene CO2. ¿Cómo se llama este vaso sanguíneo que nace del ventrículo derecho y que lleva sangre venosa? Claro, la gente dirá, profesor, si lleva sangre venosa, ¿es una vena o es una arteria? Es una vena. Pero ojo con el dato.
la arteria pulmonar nace del ventrículo derecho. Es decir, esta estructura que lleva sangre venosa no es una vena. ¿Qué es? Arteria. Es una arteria. ¿Cómo se llama? La arteria pulmonar. Entonces, chicos, si ustedes recuerdan, es la excepción de las arterias. Todas las arterias llevan sangre arterial, excepto la arteria pulmonar que lleva sangre venosa, pues, porque la está llevando sangre del ventrículo derecho. ¿Y a dónde lo lleva? Lo lleva al capilar pulmonar, pues, para que a través de una membrana, acá hay una membrana, la membrana alveolo capilar, ¿te acuerdas o no? Acá hay una membrana, la membrana alveolo capilar, si quieres yo le saco acá y decimos esta es una membrana alveolo capilar. Ojo, profesor, ¿qué epitelio tiene? El epitelio que permite la difusión de gases. El epitelio simple, plano, mis queridos amigos, simple plano. Profesor, ¿por qué el curso se llama Estructura y Función 2? Porque como se dan cuenta, la fisiología necesita respaldo de anatomía, de embriología y histología. Necesita el respaldo de ellos para poder explicarlo, si no, no podemos explicarlo. ¿Ok? Entonces, esta membrana alveolo capilar, aquí ocurren ciertas cosas. Presiones del oxígeno, que ya será motivo de otra conversación, y que ustedes ya deberían de preocuparse de saberlo. ¿Cuánto vale la presión parcial de oxígeno en el alveolo? ¿Cuánto vale la presión parcial de oxígeno en la sangre? ¿Cuánto vale el etcétera? Por si acaso, hay otro videíto donde yo explico esto, y si gustas pasar por el canalcito, ahí lo vas a ver, y aquí les digo cuál, ¿ok? Mira, aquí. ¿Y qué va a pasar? El CO2, escúchame, el CO2 dice, yo no puedo verme con el oxígeno. Y el CO2 dice, yo me voy al alveolo. Y el oxígeno dice, yo tampoco quiero ver, es el sentimiento igual conmigo, dice. Y el oxígeno, yo tampoco puedo ver al CO2. Y se cambia. A esto se llama hematosis. Esta es la hematosis. ¿Qué es la hematosis? El intercambio de gases. Intercambio gaseoso. Pero el oxígeno dice, cha, que yo hasta irme al corazón, ay, qué pereza, yo me quedo acá, dice, y él se queda así. Pero viene su carro, su carro viene y dice, oye, hemoglobina. La hemoglobina le dice, oye, sube. Y el oxígeno dice, bueno, me voy. Es más, dice, sube con 4 más. ¿Por qué? Porque la hemoglobina puede llevarse hasta 4 moléculas de oxígeno. Baja. ¿Y qué hace la hemoglobina? Lleva el oxígeno, lo lleva, ¿a través de quién? ¿Cómo se llama el vaso sanguíneo que sale del pulmón y va al corazón? ¿Cómo se llama? La vena pulmonar. La vena pulmonar. Y mira, ¿qué te das cuenta, D'Angelo? ¿Qué te das cuenta? Esta es una vena, ¿sí o no? ¿Qué está llevando esta vena? Dime, ¿el oxígeno en qué sangre está? ¿En la arterial o en la venosa? En la arterial. Profesor, nos está engañando usted. Es un insulto al Guyton, profesor, lo que está haciendo. No. Porque lo misma excepción que tiene la arteria pulmonar, que siendo una arteria lleva sangre venosa, la vena pulmonar, siendo una vena, ¿qué sangre lleva? Arterial, oxigenada, pues. ¿Y a dónde la regresa? La regresa hacia la aurícula que izquierda. Y ahí termina la circulación pulmonar. Y si alguien se perdió circulación pulmonar, recuerda, ventrículo derecho, arteria pulmonar, capilar pulmonar, vena pulmonar, aurícula izquierda. Los 5 componentes de la circulación pulmonar. ¿Se entienden? Sí. Del lado derecho sale sangre venosa y al lado izquierdo regresa sangre arterial. Ya está. Listo, esa es la función. Profesor, bacán. Pero usted dice que la hemoglobina lleva 4 moléculas de oxígeno. Y si por ahí hay más oxígeno, ¿qué ocurre con ellos? Ellos van disueltos en el plasma, pues. Ellos van disueltos en el plasma. Disuelto en el plasma. Es más, si quieres te doy los valores. 97. Claro. 97% aquí y 3% acá.
O sea, ¿cuál es el mayor concentración de oxígeno que viaja en la sangre? Unido a la hemoglobina. Se llama oxihemoglobina ese componente. Oxihemoglobina, 97%. Claro, es lo que nosotros medimos la saturación de oxígeno. Es lo que medimos la saturación de oxígeno. Profesor. La presión parcial de oxígeno. Que no sabe usted cómo viaja el CO2. Yo ahí sí lo agarramos, profesor. Usted no sabe cómo viaja. Pues sí, el oxígeno, el CO2 también viaja. Cuando él llega acá, estamos abajo en las células, no, porque aquí no ocurre eso, ocurre en las células. En las células dicen ya, reciben oxígeno y ellos entregan CO2. El CO2 dice, yo viajo con hemoglobina, sí, es verdad, yo me subo a la hemoglobina y también la hemoglobina lo sube. Y eso se llama carbaminohemoglobina. Carbamino. Carboxi no, carboxi es con CO, con el monóxido de carbono, que es la muerte dulce, que ya también en algún momento les explicaré. Carbaminohemoglobina. También va disuelto en el plasma. También va disuelto en el plasma. Pero hay un gran valor que va en forma de un ion, el ion bicarbonato. El ion bicarbonato. Y ese es el ion bicarbonato el que más aporta CO2 a la sangre. Profesor, ¿cómo así? Te explico. Mira acá. Esta es una célula, ¿ok? Esta es una célula. Aquí está su núcleo, todas sus organelas. Aquí está el capilar. Y la célula dice, oye cholo, te entrego CO2. Y el CO2 es muy volátil, es muy inestable. Es como tú, recontra inestable. ¿Ya? Entonces, como es tan inestable, él dice, ¿y ahora qué hago? Porque yo soy inestable, tengo que estabilizarme. Entonces, por ahí pasa el agua. Y le dice, oye agua, ¿qué haces? Acá, ¿te estabilizo? Y el CO2 le dice, órale, vamos, estabilízame. Se fusionan estos dos. Y producto de esa fusión, para estabilizar el CO2, ¿qué ocurre? Suma todo. ¿Cuántos hidrógenos? 2. ¿Cuántos carbonos? 1. ¿Cuántos oxígenos? O sea, tenemos al ácido carbónico. Pero el ácido carbónico vuelto es muy pesado. Él dice, pucha, con todo el mundo se pelea. Y él dice, para no pelearme con todo el mundo, yo me transformo en algo perdiendo un hidrógeno. Pierde un hidrógeno y se transforma en el ion bicarbonato. Y así viaja como ion bicarbonato. Pero ahora tú dirás, profesor, ¿y acá qué ocurre? Porque aquí sale como CO2, no como ion bicarbonato. No es que yo boto ion bicarbonato, no es gas. ¿Cómo ocurre? Ya estamos en el alveolo, ¿ya? Estamos en el alveolo. Ahora estamos en el alveolo, mira, así, ¿no? Al revés, así, la burbujita por abajo. Igual aquí está el capilar. Dice, ¿ahora cómo salgo? Dice el bicarbonato. Por ahí regresa alguien. Siempre regresa alguien. Recuerden, siempre regresa alguien. Pero alguien que te hace bien a tu vida. Si regresa alguien que te hace daño a tu vida, mejor que no regrese. ¿Ok? ¿Quién crees que regresa? El hidrogenión, pues. El hidrogenión regresa, pero ya que en el alveolo le dice, oye, ¿y si nos volvemos a fusionar? ¿Y qué crees que ocurre en el alveolo? ¿Que se forma? ¿Qué? El ácido carbónico. Pero ¿qué ocurre aquí en el alveolo? Que aquí hay una enzima. Hay una enzima. ¿Cómo se llama esa enzima? La anhidrasa carbónica. Esta enzima, ¿qué va a hacer? Le dice, yo lo voy a separar. ¿Y lo separa en qué? En CO2 y en agua. Este CO2, ¿qué ocurre? Fuga. Fuga. ¿Y qué ocurre? ¿Y qué se formó? Esta agua, obviamente agua metabólica, formará parte del líquido intersticial, se irá a la pleura, etc. Y así es como se eliminó este CO2 que estaba inestable, llegó al alveolo y salió. No sé si me dejé entender, chicos.
Profesor, pero yo he escuchado el edema pulmonar. ¿Y cómo se forma el edema pulmonar? ¿Cómo crees que se forma, pues? ¿Qué tienes para formar edema pulmonar? O sea, que cuando aumenta la cantidad de bicarbonato, porque el paciente está respira, está botando CO2, pero también ¿qué está produciendo? ¿Y este agua qué forma? Edema, pues. Ahí está la explicación del edema pulmonar. Ahí está la explicación. Mucho bicarbonato, edema pulmonar. Por eso que nosotros cuando controlamos tenemos que controlar el bicarbonato. Si le doy mucho, ¿qué le voy a generar a mi paciente? Edema pulmonar. ¿Me estoy dejando entender? Profesor, ya, eso ya lo entendí, ya bacán, o sea, ya estamos acá, ¿cierto? Pero ahora alguien se dio cuenta de eso y fue West. Las zonas o campo de West, o West. ¿Qué dijo él? Que existe, de acá arriba para arriba, ventilación, ¿cierto? Aire, ¿sí o no? Y de acá abajo, ¿qué hay? Sangre, ¿cierto? Perfusión. Entonces, él dijo que si yo divido ventilación, aire, entre perfusión, sangre, voy a encontrar una constante. Y ahí dividió las tres zonas que nosotros conocemos. La zona 1, donde la constante es mayor de 1. La zona 2, donde la constante es casi igual o casi mayor, ligeramente casi igual a 1. Y la zona 3, y la zona 1, zona 2, y la zona 3, donde la constante definitivamente es menor de 1. Solamente por un concepto matemático previo. Cuando tú divides 5 entre 3, ¿cuánto te sale? 1, y algo. Si tú divides al revés, 3 entre 5, ¿cuánto te sale? 0,6. ¿Cierto? Profesor, deduciendo, si el numerador es mayor que el denominador, siempre me sale mayor de 1. Si el numerador es menor que el denominador, siempre me sale menor de 1. ¿Qué quiere decir? Que en la zona 1, la presión del alveolo, de la ventilación, pues recuerda, es mayor que la presión de los capilares. ¿Se entendió el concepto? Tanta presión en el alveolo que no deja pasar sangre, pues. Por eso que cuando tú ves el dibujito, que yo no soy buen dibujante, tú ves un alveolo ahí, un vaso sanguíneo acá, ¿cierto? Y acá estrechito así. No, espero lo hayan visto, ¿eh? Me asustaría si me dicen, profesor, ¿qué está hablando? Es más, esto ya lo hicieron hasta en teoría. Y yo no soy su profe de teoría, por si acaso. Lo dejo claro. Ahí está. ¿Lo ves? Esta es la zona 1, pues. Donde hay gran presión en el alveolo, pero eso le evita la perfusión porque es menor la presión. Por eso no hay difusión. Por eso que en las zonas apicales, arriba, hay poca difusión de gas. Profesor, ¿quiere decir que la difusión es así? La difusión es así. Así es, muchachos. ¿Dónde hay mayor difusión de gas? Ya creo que está claro, ¿no? ¿Dónde hay más difusión de gas? ¿Zona 1, zona 2, zona 3? Zona 3. En la zona 3 pues hay mayor difusión de gas. Vamos a ver. Profesor, ¿y cómo es la zona 2? Aquí la presión alveolar es casi igual que la presión capilar. Y aquí tú tienes así. Tú tienes un tubito así. Tienes el otro tubito ahí. Casi juntos, ¿cierto? El alveolo ahí. Y aquí como que lo ves así, medio así. Medio así. ¿Por qué? Porque es intermitente. Y ese es el término que utiliza West. Flujo intermitente. Ya que las presiones casi están por ahí, ¿no? Como que sí, como que no. Como que sí, como que no. Acá no. De arriba no. Abajo como que ya quiere, ¿no? Como que, bueno, ya dice, pero no. De nuevo sí y está así. Intermitente, un flujo intermitente. Tú tienes tu manguera, lo cierras y lo abres. Lo cierras y lo abres. Eso es intermitente. ¿Ok? Profesor, y en la zona 3, pues tú vas a ver el dibujo clásico, ¿verdad? Un tubo ahí, vas a encontrar el otro tubito acá, recuerda siempre azul rojo ya sabes, CO2, oxígeno, y acá obviamente el alveolo ahí, y nada más. ¿Y acá qué te dice? Obviamente. A ver, díctame.
que la presión capilar es mayor que la... Claro, tú me ibas a decir la presión alveolar es menor. Ya, pero, ya, no seas. Entonces, conclusión, ¿dónde hay mayor difusión? En las bases de los pulmones. Chicos, eso sería todo lo que yo quería hacer. 8 milímetros. Muchas gracias. Gracias.